En el nombre de Jesús, amén. El doctor Martín Lutero, en uno de sus famosos artículos, los artículos de Mascalda, que forman parte de nuestra confesión de fe, el Libro de Concordia, él afirmó lo siguiente: la doctrina de la justificación por la fe es el artículo por el cual la Iglesia se cae o se sostiene. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, este artículo de la justificación por la fe? Y vamos a hablar un poco en términos sencillos. Y en términos sencillos se trata de, el artículo de la justificación por la fe se trata de cómo somos perdonados y de la manera en la que Dios nos ofrece ese perdón. No por méritos propios, ni por obra, sino únicamente por causa de Cristo. Por ejemplo, la Confesión de Augsburgo dice que somos justificados ante Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Y en este contexto, somos justificados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. El tiempo de pre-cuaresma, que es el tiempo en el cual estamos ahora, nos ayuda para afrontar la cuaresma como es debido. El tiempo de cuaresma es un tiempo penitencial, es un tiempo donde nosotros reflexionamos sobre nuestra redención. Si la Navidad, que ya la dejamos atrás, nos recuerda que Dios se hizo como nosotros, que Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros, en el tiempo de la Pascua nosotros comprendemos el propósito de la venida de Cristo, para cargar nuestros pecados y darnos perdón en su cruz. Por eso, como les dije al principio, hoy nos encontramos en unos 70 días aproximadamente para la Pascua de la Resurrección. Y la Iglesia empieza a meditar en este gran regalo de salvación. Recordamos el día de hoy, domingo de Septuagésima, que solo por gracia, como hemos escuchado en los dos himnos anteriores, somos salvos. No es algo, la salvación no es algo que yo pueda ganar por mis propios méritos, sino que es un don inmerecido de Dios. Así lo expresa el apóstol San Pablo en su epístola a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, este mensaje que nos dice el apóstol San Pablo choca muchas veces con nuestra naturaleza humana. Desde la caída en el pecado, el ser humano ha estado siempre bajo la maldición. Y parte de la maldición es trabajar con el sudor de la frente. Esto nos ha hecho creer que ganarse el sustento también forma parte de ganarme un lugar al lado de Dios a través de mi propio esfuerzo y de mis propias obras. Esta lucha entre confiar en la gracia de Dios o depender de mis propias fuerzas sigue siendo un desafío para la Iglesia y para cada uno de los creyentes. La precuaresma nos invita a recordar que aún cuando el pecado nos condenó a cada uno de nosotros, la gracia de Dios en Cristo Jesús restaura nuestras vidas. Porque en el Génesis, cuando escuchamos en Génesis 3, la condenación al hombre, Dios no dejó al hombre simplemente bajo la maldición del pecado, sino que después automáticamente, en el mismo momento en el cual empezó la maldición del hombre, Dios promete su gracia, el protoevangelio, y pondré una enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya, y ésta te herirá la cabeza, y tú le morderás el calcañar. Aquí Dios estaba prometiendo al Cristo encarnado. Y nuestro evangelio para el día de hoy nos enseña que no importa cuánto tiempo nosotros hayamos estado en la viña del Señor, Dios es bueno y misericordioso. Sin embargo, esta verdad no es siempre fácil de aceptar para los seres humanos. En nuestra naturaleza tenemos a valorar mucho más la experiencia de otras personas y el esfuerzo, y creyendo que mientras más experiencia y más esfuerzo tengamos, mayor va a ser nuestra recompensa en el cielo. Vamos a ser los VIP, los que vamos a estar con el Señor, al frente de Él. Y esta mentalidad es muy común
también en el mundo, donde el trabajo y la experiencia determinan el éxito que cada uno de nosotros podamos tener. Pero la viña del Señor no funciona de esta forma. No es un empleo que requiere, como a veces ponen, un mínimo de tantos años para poder postularte para ese empleo, un mínimo de tanta experiencia para poder postularte. No, aquí Dios es aquel que sale a la búsqueda de cada uno de nosotros, quien nos llama para trabajar, quien nos da lo que promete, perdón de pecados. Y como dice el doctor Lutero en el Catecismo, donde hay perdón de pecados, hay vida eterna y salvación. A pesar de esto, nuestra carne sigue sin satisfacerse. Muchas veces reaccionamos con descontento, cuestionando la propia justicia de Dios. Caemos en comparación con los demás, en lugar de alegrarnos de la generosidad de nuestro Dios. Murmuramos, nos quejamos, nos resentimos a aceptar la gracia de Dios como un regalo inmerecido. Y hasta nos molestamos con que otros más lo reciban. Es por eso que antes de entrar a la Cuaresma, tú y yo necesitamos reflexionar profundamente sobre nuestra salvación, que ha sido ganada por Cristo Jesús. No se trata de lo que tú has hecho o vas a hacer, sino lo que Cristo ha hecho por ti, porque Cristo se dio por nosotros. Muchos creen que mientras más obras realicen, mientras más servicio presten, mientras más espirituales parezcan, tendrán más oportunidades de recibir la aprobación de Cristo. Que Él nos va a dar una palmadita el último día y nos va a decir, lo hiciste bien, aquí está tu recompensa. Pero la gracia de Dios no funciona de esta forma. La vida cristiana no es una vida de un sistema de méritos, ni una carrera para acumular puntos. Sí, es una carrera para la vida eterna, como dice el apóstol San Pablo, pero es ante todo una carrera en constante arrepentimiento, reconociendo humildemente lo que somos, pecadores, pero que podemos acercarnos a Cristo y recibir su gracia y su perdón. La salvación no depende de mis obras, ni de mi propio esfuerzo, sino lo que ha hecho el Padre por mí, enviar a Jesús, quien fue a la cruz para morir por cada uno de nosotros. En la parábola escuchamos que los trabajadores que empezaron el primer día, a primeras horas de la mañana, no se sienten estafados por el dueño de la viña. No se sienten estafados porque el dueño de la viña haya sido injusto con ellos. Después de todo, Él les va a recordar, ¿acaso no fue lo que tú y yo acordamos? Su enojo surge de haber recibido menos, no surge de haber recibido menos de lo pactado, sino de ver la generosidad con la que el dueño trata a los demás. Esta misma actitud se refleja a veces en nuestra relación con Dios. En lugar de regocijarnos por la gracia que Él otorga a otros, nos dejamos llevar por envidias sin sentidos. Pero no debemos alegrarnos por nuestros hermanos en la fe que reciben el mismo amor inmerecido que cada uno de nosotros. Hoy somos llamados en este tiempo a luchar contra estos sentimientos que crecen en nuestros corazones y a ver a Cristo y alegrarnos con nuestros hermanos. Gracias a Dios que Él no nos recompensa por quienes somos nosotros, porque si no estaríamos en problemas. Gracias a Dios que Él nos da la recompensa por lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario, por su amor, que no se basa en méritos humanos, sino en los méritos de Cristo. Y esta es la gran verdad que nos llena el día de hoy de esperanza, que Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que nosotros necesitamos en este mismo momento. ¿Y qué es lo que necesitamos? A Jesús. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, a su Hijo, quien fue aquel que trabajó desde primeras horas en la mañana en la cruz del Calvario para darnos perdón. Hoy Dios nos dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, pero también nos recuerda que pocos son los llamados. Tú, el día de hoy, has sido llamado por causa del Evangelio. El hecho que estés aquí significa que el Espíritu Santo te ha llamado por causa del Evangelio. Como dice Lutero en el tercer artículo del credo, creo que por mi propia razón o por mi propio poder no puedo llegar a creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él.
sino que es el Espíritu Santo que me ha llamado, me ha congregado, me ha iluminado y me ha santificado por medio de la palabra. Esta es la razón por la cual el día de hoy cantamos Sublime Gracia del Señor, que estuviste y vistes al pecador y nos has rescatado a cada uno de nosotros. Esta es la razón de alegría para nosotros como cristianos, que nos regocijamos por todos los que estamos aquí congregados. Oramos por cada uno de nosotros y oramos también por aquellos que Dios va a traer a la fe en el futuro. La iglesia no deja de clamar por todas aquellas almas que han escuchado el Evangelio y que ahorita no están con nosotros, por todas aquellas almas que estamos reunidos aquí escuchando el Evangelio y seguimos asistiendo, y también por las cuales Dios ya ha llamado, ya ha escogido y va a traer también a su redil. La iglesia intercede constantemente, pide constantemente para que seamos fortalecidos en nuestra fe y ahora, en nuestras vocaciones, ir y llevar este mensaje de salvación a otros para que puedan recibir la sublime gracia de Dios. Y esta gracia se manifiesta en el llamado constante que Dios nos hace. Dios te llama por medio de su palabra, Dios te llama por sus sacramentos, Dios te recuerda el día de hoy que en tu bautismo has sido perdonado y te invita a recibir hoy el cuerpo y la sangre. Hoy, en su generosidad, Él te ofrece perdón de todos tus pecados. No porque lo hayas ganado, ni porque le agradas a Dios, ni porque eres bonito para Dios, sino simplemente por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Esta es su gracia, esta es la sublime gracia, este es el sublime regalo inmerecido de Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas en la fe, confía siempre en Cristo, acércate a su altar, recibe su perdón, confía constantemente en tu bautismo y permite que este tiempo de preparación vaya transformando nuestras mentes y corazones para ver a Cristo y su cruz. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus mentes y corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora...